Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos en el acontecer de este día 23 de junio del año 2022, en que nuestra Santa Iglesia conmemora en Colombia y algunos otros países Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Reciban un amoroso saludo fraternal desde el campus de la Fundación Amaya, el municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, en el país Colombia, territorio Abya Yala, de los pueblos originarios. En gracia de Dios, a compartir la meditación de la palabra en 3 lecturas en el libro de Isaías, que nos anticipa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en el triduo pascual. Asimismo, la carta a los Hebreos y en el Santo Evangelio de San Lucas, uniendo en alabanza al Salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sea entonces la ocasión para desearles a todos seres amados, sigan siendo bendecidos en familia, en unidad, siendo como desde el bautismo mismo sacerdotes, pueblo sacerdotal, llamados que somos a proclamar la palabra, a ponerla por obra y a partir de la obra dar gloria a Dios. Además de nuestros hermanos presbíteros, que jueves suele celebrarse en Colombia esencialmente, en otros países ustedes habrán de compartirnos su experiencia de vida allí, orando por las vocaciones, en el servicio sacerdotal, la consagración, en este sacramental de la ordenación, diáconos, laicos comprometidos. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, entre los versículos 1 y siguientes. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto y despreciamos. No lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo.
Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pueblo, tendrá larga vida, y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios te dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará el triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 12 al 23. En el sacrificio de Cristo. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios, ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer, y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios, y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 40 nos unimos en alabanza, proclamando: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pues mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca
a los insolentes ni a los que adoran a dioses falsos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti. Quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad. Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio, no me he quedado callado acerca de tu justicia, he hablado de tu fidelidad y salvación, jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y tú, Señor, no me niegas tu ternura, que siempre me protejan tu amor y tu fidelidad, pues me han pasado tantas desgracias que ni siquiera las puedo contar. Me han atrapado mis propias maldades, hasta he perdido la vista. Son más que los pelos de mi cabeza, y hasta el ánimo he perdido. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, por favor, ven a librarme, Señor, ven pronto en mi ayuda, que sean puestos en completo ridículo los que tratan de acabar con mi vida, que huyan en forma vergonzosa los que quieren hacerme daño, que huyan avergonzados los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se llenen de alegría, que cuantos desean tu salvación digan siempre, el Señor es grande. Y a mí que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres quien me ayuda y me liberta. No te tardes, Dios mío. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, entre los versículos 14 y 20. En la cena del Señor. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, cuando entren ustedes en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuerpo grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomen esto y prepárenlo entre ustedes, repártanlo, porque los digo que no lo volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, esto es mi cuerpo, entrégalo a muerte por favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo,
Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis amados hermanos. Con esta declaración de amor en Jesucristo, reconociéndose a sí mismo Maestro cuando envía a los discípulos, no autoproclamándose, sino por encargo del Padre Creador, quien lo hizo dócil a sus mandatos, a sus peticiones, a su plan divino. Y él humildemente, como cordero, como dice el profeta Isaías, llevado al esquilladero, al matadero, al burladero, a sufrir todos los suplicios a sí mismo, en obediencia, en humildad y en servicio. Se consagra como sumo sacerdote y eterno, que según la antigua alianza en Melquisedec, desde la ley mosaica con Moisés, la ley escrita en piedras, escrita con el dedo de Dios y hablando a través de Moisés con la zarza ardiendo, el fuego, la pasión, la vida misma, que se siguió perpetrando como una tradición en Antigua. Los fariseos, escribas, los judíos, celebrando siempre miles y miles y miles de veces el mismo ritual. Es decir, siempre, sin que trascendiera una experiencia de vida plena, sino cumpliendo la ley, 613 preceptos de la Torá, al pie de la letra, quizá aprendiéndoselos de memoria. Desde que son niños y niñas así lo hacen, es la tradición. Pero muy poco se entra a meditar, a profundizar, a trascender en su esencia qué significa la palabra y a vivir su propia experiencia de vida, con libertad, con felicidad, con paz interior, pero sí muy obedientes al mandato. Ya con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, según la promesa hecha a los profetas, en especial Isaías, revela con su propio testimonio de vida, entregando su cuerpo y sangre, amasada la harina que brota de la tierra y esgrimido el vino que brota de la vid, y siendo nosotros los sarmientos en la vid, como hace unos días acontecía en el Evangelio de San Juan, que lo manifestaba: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y nuestro Padre Celestial el viñador. Él es el que siembra y el que le es fiel, que es testimonio fiel a la promesa de salvación hecha en Jesucristo, camino, verdad y vida, pues será llevado a la mesa, sentarse a la mesa de tu hogar, como padre, como madre, liderando ese proceso como sacerdote, en tu escuela, en el colegio, en la universidad, con tus alumnos, alumnas, celebrando la palabra escrita, que es una tradición que no se debe perder siempre. En nuestra formación cristiana, primero se oraba, se meditaba en la palabra y se encomendaba al Espíritu Santo para que nos diera la sabiduría y de ahí venir el conocimiento que habría de recibir en la escuela y sobre todo el discernimiento. Entonces se hacía la plegaria
ruego mucho al Señor para que eso se rescate, no se pierda y se haga siempre. Cada que vayas a leer, a recibir un conocimiento nuevo, a conversar con alguien, primero ora al Señor, al Padre, al Señor Jesucristo, el Maestro, seguirlo, y al Espíritu Santo, tal cual, en amor, verdad y justicia, dejar que acontezca. Y asimismo hacía Jesucristo en su entrega voluntaria. Por eso en el triduo pascual no nos quedamos en la pasión, la muerte y el sepulcro, sino en la resurrección, en vida eterna. La vida eterna que somos siendo hoy día, testimonio en gracia de Dios. Y de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es mucho lo que debemos aprender para proclamar la palabra, para ponerla por obra, tal cual. Llegando a todas las estancias de la vida, a todos los momentos, a todas las circunstancias, que como bien nos causen seguridad, confianza y esperanza, pero también cuando son adversas, son oportunidades para fortalecerse en la debilidad. Que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento sí se puede manejar con el alma, con la mente y con el cuerpo en el dominio de sí y con la gracia de Dios. Con mucha meditación, con mucha oración, mucha ayunación, para liberarnos de todas esas aflicciones, angustias, temores, que son los que nos restan la posibilidad de ser conscientes de la presencia de Dios en la mesa. Como se decía, en el hogar, en la escuela, pero también en el trabajo. Donde sea que tenemos personas a cargo, siempre tenemos a alguien a cargo, porque somos el otro del otro, o la otra de la otra, o el otro de la otra. Sin confusiones, el otro ser amado, para no entrar en esas discusiones de género y equidad que en la justicia humana pareciera que se crean para enredar, para disuadir, para esgrimir la responsabilidad ética de hacer que a partir de las costumbres en Cristo, cristianas, se cumpla, sino querer darle otros órdenes, unas órdenes, unos controles sujetos a ideologías, a prácticas que se han vuelto por tradición, se han puesto costumbre y se han hecho ley, pero no nos sentamos a reflexionar sobre ellas, a meditar el sentido. Por eso la experiencia de vida que vivo yo, el mismo Jesucristo, es testimonio pleno, de dar plenitud a las vidas de todos en su momento, y ahora lo sigue haciendo por nosotros, porque el santo sacramento de la Eucaristía, la comunión, la unidad en la diversidad que somos siendo, universalmente todos conectados, y en perspectiva de transformar nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro ser, es simplemente ser coherentes, de que esa experiencia única sigue existiendo en un eterno presente. Y como seamos en esta vida, seremos en la vida eterna. Por eso, además de meditar, orar y ayunar, la vida sacramental, el bautismo, la comunión y la ordenación. Sacerdotes, pueblo sacerdotal, enviados a evangelizar. Y en esa ordenación
darle orden al alma, a la mente y al cuerpo, para que se haga la voluntad del Padre, para que sea Jesucristo, camino, verdad y vida, con el Santo Evangelio quien nos guíe, y sea el Espíritu Santo, con las sendas de amor, verdad y justicia, quien establezca el orden que se debe seguir. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos, se les ama fraternalmente. Hasta pronto.